Ahora sí. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Todo bien, doctor? Todo bien, gente. ¿Cómo están? Qué bien, doctor. Me alegre. Sí, a mí también. Bien, gente. A ver, tenemos fecha ya para su examen y ya tengo entendido que están dando exámenes del segundo parcial. El examen de nefrología está fijado para el 13 de mayo, o sea, ya no más, dentro de 2 semanas. Lo que quiere decir que nos queda esta clase y una clase más, que sería el 6 de mayo, si no estoy equivocado, y el subsiguiente viernes ya es su examen parcial. ¿Sí? Son 4 temas que van a estar en la plataforma, 4 temas que van a dar su examen. Estudien, gente, estudien. Saben que, bueno, ha habido un poco de colaboración para el primer parcial. Para este segundo ya está más complicado hacer eso. Voy a dejar para mañana ya el tema que quiero que preparen para su tema, ese trabajo práctico que les vale 30 puntos. Sobre los trabajos que me presentaron para el primer parcial. Hay mucha gente, no sé si lo tomó a juego o qué, pero hay trabajos Doctor. que... Sí, dime. Sí, está cortando. ¿Está cortando? Doctor. Ya, Sí. vamos a Sí, tratar doctor. Y aquí me dice que el internet está un poquito inestable, pero vamos a tratar de solucionar eso. Decía que tomen un poquito más en serio los trabajos prácticos que se les pida, porque hay gente que escribió una media plana de informe, media plana, y hay unos cuantos que hicieron copy-paste y otros copiaron de otros compañeros. Lo único que hicieron era cambiar la letra, el formato, pero más nada. Recordarles de que yo sí reviso todos los informes que envían. Vale 30 puntos, jóvenes, no pierdan esos 30 puntos posibles. Bien. El tema de hoy, de esta noche, es enfermedad renal crónica. Otro tema de suma importancia en lo que es nefrología, ya que son el tema anterior que era lesión renal aguda y son la base de lo que es nefrología, principalmente. Vamos a ver lo que es el concepto, vamos a ver la clasificación, estadios, los síntomas que tiene cada estadio de la enfermedad renal crónica, así como el abordaje que tiene que tener un médico ante cada situación, cada estadio, y el tratamiento, obviamente, de cada uno de estos, ya que la enfermedad renal crónica no implica solo un tratamiento, sino implica 5 tipos diferentes de tratamiento. Bien. Empezamos entonces. Como definición, existen varios tipos de definiciones también en lo que concierne a lo que es enfermedad renal crónica. Pero para que ustedes entiendan un poco mejor y en forma general, la enfermedad renal crónica se define como aquel daño que ocurre en la estructura y en la función del riñón, produciendo una caída del filtrado glomerular menor a 60 ml por minuto. Este deterioro va a ser lento y progresivo en un periodo mayor a 3 meses. Y de forma irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona a la que se considere o se dé el diagnóstico de enfermedad renal crónica tiene que tener un deterioro del filtrado glomerular menor a 60 en un periodo mayor a 3 meses y que este es de causa irreversible, o sea, que no retorna lastimosamente a estadios normales. Te quedaste con un filtrado menor a 60 de por vida, no hay cómo retornar a la normalidad, ¿sí? Causas multifactoriales. Entre las principales tenemos a la diabetes tipo 2,
diabetes tipo 2, que es la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo. Como segunda causa tenemos a la hipertensión arterial. También que conlleva el deterioro lento y progresivo del riñoncito y del filtrado glomerular. Como tercer causa tenemos a las glomerulopatías, enfermedades renales ya del riñón propiamente dicho. Cuarta causa, medicamentos, infecciosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? También además se puede decir como concepto, según las guías CADIGO, estas guías CADIGO, jóvenes, son las guías que a los nefrólogos, nos dan normas de cada patología. En el caso de la enfermedad renal crónica nos dice básicamente lo mismo: un filtrado glomerular menor a 60 ml por minuto y marcadores de lesión renal. Esos marcadores de lesión renal son los siguientes: presencia de albuminuria o proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario como la presencia de cilindros granulosos, principalmente. Tenemos trastornos hidroelectrolíticos, la retención hidrosalina, alteración en el potasio, en el calcio, en el sodio, fósforo, etcétera, etcétera. Alteraciones cuando ya estamos en sospecha o ante una glomerulopatía, se encuentran alteraciones en la estructura del riñón mediante una biopsia, alteraciones en la imagen. Vamos a ver riñones con quistes, con tumores, atrofiados, hipertrofiados, algo que nos demuestre la ecografía renal, ¿sí? Entonces, esos son marcadores de lesión o enfermedad renal crónica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar índices como de la albúmina y creatinina mayor a 30, siendo lo normal menor a 10. En el sedimento urinario, ya dije, vamos a encontrar principalmente cilindros granulosos, que nos indican ya que hay un daño renal. Alteraciones en los hidroelectrolítica, pérdida de potasio, retención de potasio, magnesio, sodio, calcio, etcétera, etcétera. Y lo que dije también, alteraciones en la biopsia renal, y lo que podemos encontrar es anormalidades en túbulos, en los vasos, en los glomérulos, etcétera, etcétera. Ahora, esta tablita nos habla, jóvenes, de algunos factores en cada etapa de la enfermedad renal crónica. Tenemos, por ejemplo, factores de susceptibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Algunos factores que incrementan la posibilidad de que una persona desarrolle enfermedad renal crónica. 1, edad avanzada. 2, bajo peso al nacer. Diabetes, hipertensión, obesidad, historia familiar de algún familiar del paciente que tenga enfermedad renal crónica. Recordando que algunas patologías son hereditarias y que pueden desencadenar en la siguiente generación un daño renal también. Nivel socioeconómico bajo, ¿por qué? Por la calidad de alimentación que lleva a estas personas que son carentes de muchos nutrientes que pueden llegar a producir daño sistémico y por ende daño renal. Otros factores son los factores iniciadores. Estos ya van a dañar directamente al riñón. Entre estos tenemos enfermedades autoinmunes, infecciones urinarias a repetición, recordando que las personas que son más susceptibles a las infecciones urinarias son las mujercitas, y considerando que se dice que es normal hasta 3 infecciones urinarias en el periodo de un año. Pasado estas 3 infecciones urinarias en el periodo de un año, ya se considera patológico. Hay que investigar la causa y ver qué daño ha producido en el riñón, porque cada infección urinaria, aunque no me crean, jóvenes, deja cicatrices a nivel renal, si son altas, obviamente. Pacientes que tienen litiasis renal, obstrucción de vías urinarias, pacientes que consumen mucho AINES, los analgésicos, diclofenac, ibuprofeno, aspirina, etcétera, etcétera, en forma crónica. Pasamos a los factores de progresión. Cuando una persona ya ha sido diagnosticada enfermo renal crónico en cualquiera de sus estadios, si persisten estos factores, van a hacer que se acelere más
el deterioro de la función renal, o que están mal controlados cuando toman su medicación. Por ejemplo, pacientes que tienen grado de enfermedad renal crónica y siguen consumiendo tabaco, alcohólicos, los que persiste el cuadro de la anemia, los cuadros de hipertensión mal controlada, hiperglucemia mal controlada o diabetes mal controlada. Estos son ya factores que aceleran más aún el daño renal y va progresando de un estadio 1, por decirles, a un estadio 2, 3 y 4 si no se controlan estos factores. Y los factores de estadio final, ya cuando el paciente tiene un estadio 5 de enfermedad renal crónica, estos van a incrementar ¿qué? La morbimortalidad de estos pacientes. Pacientes que están en diálisis ya se consideran estos pacientes que tienen una dosis baja de KTB, recordando, y a los que no conocen qué es el KTB, es un indicador de la calidad de diálisis que nos habla del aclaramiento de la creatinina y de la urea. El valor normal del KTB mínimo es de 1.2. Pacientes que en diálisis que no llegan a 1.2 están infradializando y es un factor de mortalidad elevado. Pacientes que están en diálisis que persisten los cuadros de anemia, pacientes que están en diálisis que tienen catéteres por más de 3-4 meses con la susceptibilidad de que desarrollen endocarditis bacteriana y sobre todo esto, derivación tardía nefrología. Lastimosamente acá en Bolivia los pacientes son raros los que ingresan al consultorio a hacer prevención de enfermedad renal crónica. Directamente nos llegan ya con su catéter colocado en el hospital Viedma y con requerimiento de diálisis en forma permanente. Y esto es importante, este cuadrito. Personas que tengan factores de riesgo, que sean hipertensos, obesos o que tengan una patología crónica de base, se debe tratar de realizar el mayor esfuerzo para determinar y diagnosticar la enfermedad renal crónica, lo que debería hacerse en qué centros, atención primaria, en las postas de salud. Segundo nivel, cuando se le pide el laboratorio a un paciente que es hipertenso, diabético o con patología de base crónica, solicitar urea y creatinina y calcular el filtrado glomerular y ver si es que tiene o no, o tiene un deterioro de la función renal, para derivarlo prontamente a nefrología. Las patologías, miren, que tienen más susceptibilidad, hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular ya conocida, Chagas en nuestro medio, personas que son mayores de 60 años ya presentan un deterioro de la función renal fisiológica, personas que son obesas, que tienen un IMC mayor a 35 kilogramos, pacientes o personas que consumen muchos AINES, infecciones crónicas, una infinidad de patologías de base en los cuales que el médico de atención primaria o secundaria tiene que tomar mucho en cuenta la determinación de la urea y creatinina para su pronta derivación a nefrología, insisto. Agrupando, jóvenes, las posibles causas de enfermedad renal crónica, vamos a hablar de patologías vasculares, enfermedades glomerulares ya del riñón propiamente dicho, patologías que afectan a los túbulos del intersticio renal y patologías obstructivas. Grandes causas en 4 grandes grupos de enfermedad renal crónica. Miren, lo que decía a un principio, una patología o diabetes tipo 2 va a producir una glomerulosclerosis por la diabetes. La incidencia, 33%. Es la principal causa a nivel mundial. Pacientes que son diabéticos tipo 2 llevan o se les produce con forma rápida una enfermedad renal crónica si no controlan los niveles de glucemia adecuadamente. Segundo lugar, enfermedades vasculares. La hipertensión está acá, 21%. Tercer lugar, las glomerulopatías. Cuarto lugar, tubulopatías o patologías sistémicas, medicamentosas, etcétera, etcétera. Solamente son incidencia de las patologías que llevan a enfermedades renal crónica. En cuanto a la patogenia, ¿qué es lo que va a pasar cuando una persona ya se le diagnostica enfermedad renal crónica en estadios avanzados? Hablando de un estadio 3, adelante, tenemos esto. Alteraciones hidroelectrolíticas y en el estado ácido-base.
personas empiezan a tener retención hidrosalina, hipertensión, edemas, están muy acidóticas, pueden tener que acumulación de sustancias que deberían eliminarse normalmente por el riñón, que son el potasio, el fósforo, la urea, la creatinina, se elevan estos y intoxican a las personas o a los pacientes. ¿Alteraciones en qué? En la producción de algunas hormonas, recordándoles de que el riñón produce ¿qué? La eritropoyetina y la vitamina D, el calcitriol. Al estar dañado el riñoncito en sus funciones, deja de producir eritropoyetina, el paciente tiene anemia en consecuencia de esta baja producción de eritropoyetina y también tiene ¿qué? Hipocalcemia, alteración en el metabolismo fosfocálcico. Los huesos empiezan a ¿qué? A perder calcio y produce el paciente osteoporosis o lo que sería en el paciente renal crónico un hiperparatiroidismo secundario. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que... Es la fisiopatología que no voy a preguntarles. Manifestaciones clínicas. ¿Cuáles los signos o síntomas que pueden tener los pacientes enfermos renales crónicos? Si se fijan acá, jóvenes, tengo una serie de signos y síntomas, pero ninguno nos indica o nos sugiere en primera instancia que el paciente puede tener un daño renal. El paciente puede estar asintomático en un grado 1, no tiene nada, pero ya tiene un problema renal. Y esto es importante, miren. Prurito generalizado, palidez, escarcha urémica. ¿En qué pacientes? Pacientes que son diabéticos, tipo 2 o tipo 1, que digan, me pica, tengo mucho prurito, me pica todo el cuerpo, piensen que tiene un daño renal. ¿Y eso es por qué? Por retención de fósforo y de urea. Pacientes que empiezan a disminuir, o sea, toman mucha cantidad de líquido y orino poco. Hay que ver qué patología renal tienes. Pacientes en los que no encuentras la causa primaria de la anemia. Se te ocurre después pedir función renal y ves que el riñón está alterado y produce la anemia porque no produce eritropoyetina. Pero la verdad es de que ninguno de estos, en primera instancia, ningún médico hace sospechar de que tenga un daño renal. Lo que sí, perdón, para hacer el diagnóstico adecuado y correcto, tenemos que hacer la anamnesis, para ver si tiene una patología de base o no el paciente, hacer un examen clínico, semiológico adecuado al paciente y pedir laboratorios. Este es un cuadrito que nos habla de qué es lo que tenemos que solicitar. Hacer una historia clínica y familiar personal, qué factores ambientales podían haber ocasionado un deterioro de la función renal, si el paciente toma medicamentos o no, hacer el examen físico adecuado y minucioso, pedir laboratorios que vamos a ver ahora, ecografías, estudios de tomografías, en caso biopsias renal, en el peor de los casos, y aquí está la fecha, estudio patológico. El diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad renal crónica? Si partimos por el concepto, jóvenes, que nos indica que es la caída del filtrado glomerular o la presencia de un filtrado menor a 60 ml por minuto. Recordando que el filtrado glomerular normal oscila entre 90 y 120 o 125 ml por minuto. Eso es lo normal. Se estima el filtrado glomerular mediante unas fórmulas. Estas fórmulas son la MDRD4, que son siglas en inglés, que significa Modification of Diet and Renal Disease, o modificación en la dieta en pacientes con enfermedad renal. Otra fórmula es esta, la CKDEPI. CKDEPI, que también son siglas en inglés, que significa Chronic Kidney Disease Epidemiology. ¿Qué significa? Que podemos utilizar nosotros estas dos fórmulas, ya sea la MDRD4 o la CKDEPI, para calcular el filtrado glomerular del paciente. No podemos hablar nosotros, jóvenes, nunca de un paciente que tenga una elevación de creatinina, 1.4 si quieren ustedes, mayor a estos valores, que tiene una enfermedad renal crónica. No, se tiene que calcular el filtrado y el filtrado se calcula mediante estas dos fórmulas. Antiguamente se utilizaba esta fórmula, la Krotkov-Gold,
que es la mayoría que ustedes conocen o les van a mencionar algunos médicos, que es 140 menos 60 sobre el peso, la edad por 0.06. Esta fórmula ya se ha desestimado hace más de 15 años atrás. No se utiliza bajo ninguna circunstancia. Han sido reemplazadas por la MDRD4 y la CKDPI. Pero esas dos fórmulas, CKDPI y la MDRD4, que nos ayudan para el filtrado, calcular el filtrado glomerular, tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, no se pueden utilizar en pacientes que tienen ¿qué? Peso corporal muy bajo o muy excesivo. Pacientes que tienen un índice de masa corporal menor a 19 o mayor a 35, no se aconseja el uso de estas dos fórmulas. Pacientes que tienen dietas especiales o están malnutridos, pacientes que son veganos, vegetarianos, que no consumen proteína, no se puede utilizar estas fórmulas. Alteraciones en la masa muscular, por ejemplo, amputaciones, pacientes que han perdido un miembro, no se puede utilizar estas fórmulas. Así lo mismo, pacientes que tienen menor de 18 años, hepatópatas, o sea, pacientes que tienen patología hepática del hígado, y las embarazadas. ¿Por qué? Porque estos pacientes en los 18 años, menores a 18, tienen otro tipo de fórmula, que es la ecuación de Schwartz, que nos indica que sí se puede calcular el filtrado en menores a 18 años. Pacientes que tienen patologías hepáticas, no. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen algún problema hepático no sintetizan proteínas. Y recordando que la creatinina es el metabolismo de las proteínas, estaría totalmente alterada. Lo mismo que en las embarazadas. En las mujeres gestantes no se puede utilizar porque está totalmente alterado el filtrado. Y esto es importantísimo. Las dos fórmulas para calcular el filtrado no jamás en su vida utilicen para la lesión renal aguda. La lesión renal aguda, les recuerdo, se utiliza los criterios o la estadificación de Akin, ¿sí? En estadio 1, 2 y 3. Bien. Entonces, esas dos fórmulas, gente, utilizan criterios o parámetros para el cálculo del filtrado, que es la creatinina del paciente, la edad, el sexo y la raza. Esos 4 parámetros utiliza tanto la CKDPI y la MDRD4 para calcular el filtrado glomerular. Existen aplicativos como Nefrocal que te indica, que te lo calcula el filtrado glomerular, y lo que quiero que hagan ustedes es bajarse ese aplicativo. Voy a mandar la foto al grupo para que se descarguen. Si ustedes ven o tienen algún familiar que sea diabético, hipertenso, tenga una patología de base, pedir que sea un estudio de urea y creatinina, calcular el filtrado glomerular con el aplicativo que les va a indicar en qué estadio está de enfermedad renal crónica. Esas fórmulas se utilizan solamente en pacientes que tienen patología de base. No es aconsejable en personas que no tienen alguna de estas enfermedades que pueden deteriorar la función renal. ¿Sí? Otro dato que nos ayuda a diagnosticar y clasificar o estadificar la función renal, la enfermedad renal crónica, perdón, es la albuminuria. La albuminuria va a estar presente porque se produce un daño a nivel de la membrana basal y tenemos estos, acá está, voy a mostrarles un cuadrito, acá está, este es el cuadrito. Categorías de la albuminuria o proteinuria, si ustedes quieren llamarlo también. Lo normal, o una persona que no tiene daño en el riñón, es que esté esto, entre 30, menor a 30 miligramos por gramo de orina, de albúmina. Un paciente que tiene una proteinuria o albuminuria grado 2 o A2 oscila entre 30 y 299, y un grado 3 mayor a 300 miligramos. Esto para la estadificación. Pero retornando a lo que estábamos. La albuminuria puede estar alterada en algunas situaciones. Por ejemplo, periodo menstrual en las mujercitas, una infección del tracto urinario, actividad física excesiva, enfermedades como la sepsis, la edad también, en edades tempranas y edades adultas presentan ya grado de proteinuria normal. El grado de masa muscular que tiene esta persona. Si es una persona bombada que va al gimnasio, tiene más masa muscular y por ende va a tener proteinuria. Todo esto son
posibles causas de alteración o de presencia de proteinuria en la orina. ¿Sí? Ahora, otro parámetro para el diagnóstico de enfermedad renal crónica es este. Alteraciones en el sedimento urinario. La presencia de hematuria o leucocituria por un periodo mayor a 3 meses. Previamente descarté una infección urinaria, sí ya nos habla de que hay un daño renal en forma crónica. Hematuria de características principalmente ¿qué? Dismórficas, o sea que el glóbulo rojo no permanece redondito como debería estar, sino que ha tenido alteración en su forma, dismórfica. Imágenes radiológicas, la obstrucción de las vías urinarias, la presencia de una atrofia o hipertrofia del riñón, nos habla de que el riñón está padeciendo alguna patología. ¿Sí? Ahora, el diagnóstico. ¿Cómo se lleva el diagnóstico o cómo se llega al diagnóstico, perdón, de la enfermedad renal crónica? Fácil. Calcular el filtrado glomerular con esas dos fórmulas. Solicitar un examen general de orina o orina completa y cuantificar la proteinuria en 24 horas para ver qué cantidad de proteínas se están eliminando y solicitar qué inmunoelectroforesis de proteínas para identificar qué tipo de proteínas se está eliminando. Observar en el examen de orina la presencia de hematuria dismórfica en un periodo mayor a 3 meses, acuérdense. Estudios de imagen, una ecografía renal y de vías urinarias para ver alteración del riñoncito. Y en el peor de los casos, solicitar una biopsia cuando se esté frente a una glomerulopatía. ¿Bien? Ahora, en cuanto a la clasificación de la enfermedad renal crónica, la clasificación de la enfermedad renal crónica va en 5 estadios. 5 estadios, ¿sí? Una clasificación es de acuerdo a la presencia de proteinuria o albuminuria que dijimos. Menor a 30 es normal, entre 30 y 299 grado A2 y de mayor a 300 grado A3 de acuerdo a la albúmina. De acuerdo al filtrado glomerular, que es lo que nos importa a nosotros, se clasifica en 5 estadios, desde el G1 al G5, donde el estadio G3 se subdivide en G3A y G3B. Ahora, de acuerdo al filtrado, recuerden esto, normalmente el filtrado es de 90 a 120 o 125. Un paciente que tenga un grado 1 de enfermedad renal crónica ya nos indica que tiene un filtrado mayor a 90. Un paciente que tiene un grado 2 es entre 89 y 60 ml de filtrado. Grado 3A, 59-45. Grado 3B, 44 a 30. Grado 4, 29 a 15. Y grado 5, menor a 15. Estos son los valores del filtrado glomerular de acuerdo al cálculo del MDRD4 y CKDP. Acuérdense. 5 estadios. Acá tengo lo mismo. Otra tablita que nos habla la clasificación de acuerdo al filtrado y de acuerdo a qué, a la presencia de albuminuria en estos pacientes. Ya sea, puede ser el paciente, el diagnóstico, en su historia caso clínico, grado G2 a 1. ¿Sí? O sea, se acompaña el diagnóstico del tipo de filtrado para decir en qué grado está y de la presencia de albuminuria. Puede ser un grado, por ejemplo, otro ejemplo, un grado 4 a 3, que indica que el paciente tiene un filtrado entre 29 y 15 y tiene una proteinuria entre 30 y 300 o 299. ¿Sí? Para que se acuerden en sus casos clínicos. Ahora, cada estadio, jóvenes, tiene una sintomatología y signos característicos de ese estadio. Por ejemplo, esto es básico. En un estadio 1 y 2 no hay muchos síntomas y signos. Recordando que el estadio 1 está mayor a 90 el filtrado y el estadio 2 se encuentra entre 89 y 60. No hay mucha alteración en estos pacientes. Empieza, pero levemente se observa esto. Incremento de urea y creatinina, un poquito de anemia, un poquito de hipertensión, nada. Donde empieza
a manifestarse clínicamente la enfermedad renal crónica, tanto en laboratorio como clínico, en los signos y síntomas del paciente, es en estadio 3. Aquí vamos a observar esto: alteraciones hidroelectrolíticas, edemas, retención de potasio, de sodio, pérdida, calcio, pérdida, fósforo elevado, urea creatinina elevado, disnea, el paciente se empieza a levantar a cada momento en la noche a orinar, aparece la anemia por disfunción de la eritropoyetina, pérdida de peso, etcétera, etcétera. El grado 4 ya se complican más las cosas. Es todo lo del tipo 3, los síntomas y signos, pero se incrementan otros signos más. Diuresis osmótica, anemia muy marcada, hipertensión de difícil control o manejo. Ya se utilizan hasta 3 antihipertensivos en el estadio 3. En el estadio 4 peor todavía. En el estadio 5 ya es un estadio terminal donde ya tu riñón casi no tiene ni un 10% de función, y aquí sí se requiere ya que el tratamiento con diálisis en el estadio 5. ¿Qué tenemos que ver? En todo paciente que ya tenga diagnosticado algún grado de enfermedad renal crónica, estos factores de progresión. Si yo tengo un estadio 2 y tengo hipertensión y soy diabético, que es lo habitual acá en Bolivia y en todo el mundo, y no manejo adecuadamente o no me maneja el médico adecuadamente la anemia, la dislipidemia, la hipertensión, sigo consumiendo tabaco, alcohol, etcétera, etcétera, voy a ir progresando a enfermedades renales crónicas más avanzadas. Esos son factores de progresión. ¿Cuáles son los mecanismos como para que progrese o por qué progresa la enfermedad renal crónica? Por estos 3 criterios. Primero, la disminución de la tasa de filtración, que se va a producir por una disminución de la cantidad de nefronas en el riñoncito. 2, un descenso en la filtración de cada nefrona, o sea que cada nefrona de tu riñón deja de filtrar la cantidad que debería de filtrar. 2, otro grupo, cambios hemodinámicos. Existe una vasodilatación preglomerular, o sea, tratando de compensar la falta de flujo sanguíneo, y a veces se incrementa el flujo sanguíneo que por cada nefrona la hipertrofia y deja de funcionar, se agota después la nefrona y cae el filtrado glomerular. Aumento de la presión intraglomerular, aumento de la tensión en la pared capilar. Todo esto son los 3 factores principales por los cuales el daño renal puede producir o progresar de un estadio 1 al 2, al 3, al 4 y terminar en el 5. Y aquí vemos, miren, causas principales de progresión: hipertensión, anemia, acidosis, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles serían los criterios que deberían tener los médicos generales y de segundo nivel o cualquier especialista que vea a un paciente y que encuentre, perdón, que encuentre una función renal alterada? Son estos. Un filtrado glomerular menor a 30 se deriva a nefrología. Proteinuria masiva mayor a 500 miligramos en 24 horas, nos los derivan a nosotros. La progresión de un estadio 1, 2 y 3, que sea rápida, nos lo derivan a nosotros. Hipertensión de mal control, mala adherencia al tratamiento por el paciente, se deriva. Hay varias circunstancias por las cuales deberían derivarnos a nosotros, a los especialistas en nefrología, cuando el paciente tiene algún daño renal. Bien, complicaciones. Las complicaciones de la enfermedad renal crónica son varias, múltiples. El paciente renal crónico, gente, no fallece por la enfermedad en sí, sino por las complicaciones que produce el daño renal, sus complicaciones. Hipertensión. Esta hipertensión y la anemia van a producir, ¿qué? Una remodelación del corazón, una insuficiencia cardíaca, que lleva a la disnea y a la muerte súbita en algunos casos de los pacientes. La uremia, la urea elevada, puede producir alteraciones hematopoyéticas, o sea, alteraciones en el sistema de coagulación, hemorragias digestivas altas, bajas. La neuropatía periférica, pacientes que tienen el síndrome de pies inquietos, que dice acá, que es una patología como que el paciente te indica, te dice,
Doctor, siento como si tuviera gusanos u hormigas dentro de mis músculos, de mis pies. Es terrible eso, etcétera, etcétera. Bien, ahora, ¿qué es lo que tendrían que hacer los pacientes o médicos en atención primaria, los que están en los médicos generales o en una posta? Solicitar sí o sí examen de urea y creatinina a estos pacientes ante que tengan una patología de base. Mandar a nefrología en caso de que encuentren cualquiera de estas alteraciones. Acá en esta diapositiva me los envían a nosotros. Esto. Y tenemos que, esto de acá. Tenemos que llegar a ciertos valores o parámetros de normalidad o estabilidad que no van a llegar a producir repercusión renal. Por ejemplo, la presión arterial de un paciente que sea hipertenso, lo ideal es que esté menor a 140/90. 140/90, genial. Si llega a menor a 130/80, óptimo. Restricción de sal a 3 a 5 gramos por día, proteínas de 0.6 a 0.8 kilogramos peso día máximo. Si el paciente es diabético, que tenga una hemoglobina glicosilada menor a 7. Son valores que deberíamos tener en cuenta para que no se produzca el daño en el riñoncito. Pacientes que tienen colesterol elevado, tienen anemia, que fumen, que son alcohólicos, tienen que cuidarse esto porque puede progresar rápidamente la enfermedad renal crónica a estadios avanzados. Bien, acá tengo este cuadrito que nos habla de acuerdo al filtrado, la clasificación. Un estadio normal de 90 a 120, un estadio temprano menor a 60, menor a 30 ya un filtrado moderado, una enfermedad renal crónica moderada, y estadio terminal entre 15 y 0. Nada. Y acá este cuadrito nos habla, jóvenes, sobre lo que podemos encontrar en cada estadio. De 90 a 120, que se refiere al nefrólogo desde ya, porque ya tiene un daño. Evitar los agentes tóxicos para que no progrese la enfermedad renal crónica. Manejar la presión arterial si es que está hipertenso el paciente. Lo mismo la diabetes. Dejar de fumar. Evitar agentes, el consumo de AINES principalmente, algún nefrotóxico. En un estadio 2, ya pedir que un control cada 6 a 12 meses a estos pacientes con deterioro de la función renal. Controlar la presión arterial desde ya y los índices de glucemia. Gente, si se nos corta, voy a enviar otro link para que ingresen después porque tenemos que continuar y terminar esta clase. Nos queda menos de un minuto. Continuamos. Aquí vamos a quedar y les envío ahora el nuevo link, ¿está bien? Sí, doctor.